ustedes puedan de primera mano escuchar lo último, las últimas tendencias que en materia de investigación se desarrollan. Agradezco a todo el equipo organizador, a las autoridades por el apoyo brindado para que una semana como esta se desarrolle. Y en el marco de esta cátedra, me siento honrado por que tenga mi nombre, ¿verdad? Voy a impartir esta plática. Agradezco a los colegas, profesores, investigadores que están aquí y sobre todo a ustedes, los estudiantes, que son la razón de ser por la cual nosotros, los profesores e investigadores, enseñamos, hacemos investigación generando conocimiento nuevo y tratando de transformarlo, ¿verdad?, soluciones a las problemáticas que esta sociedad plantea para que los habitantes de una ciudad, de un país, al final tengamos una potencia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Es un hecho que las máquinas aprenden, ¿sí? Pero, ¿por qué aprenden? ¿Por qué un carro avanza? ¿Por qué un avión vuela? ¿Por qué un teléfono funciona? ¿Por qué una televisión funciona? ¿Por qué un refrigerador funciona? Sabemos que funciona, pero detrás de eso hay principios, postulados, hay leyes, en algunos casos hay teoremas, ¿verdad?, que nos garantizan el rango de operación de esos aparatos. Lo mismo sucede con las máquinas. Entonces, en esta plática vamos a ver precisamente ese tema, por qué las máquinas aprenden. Y para esto, como inicio, voy a tomar esta noticia que salió en el New York Times hace 67 años. Página 25 del periódico, 8 de julio del 58, se presenta una historia que simplemente es extraordinaria. Y el encabezado es New Navy Device Led by Doing. Nuevo dispositivo, traducción literal, de la Armada que aprende haciendo. Interesante, ¿no? En esa noticia, la persona que es entrevistada nos habla de un dispositivo embrionario y un computador electrónico que se espera que un día sea capaz de hacer todo eso que está ahí. Que sea capaz de caminar, hablar, ver, escribir, incluso reproducirse a sí misma y en el límite ser consciente de su propia existencia. Fíjense todo lo que se está diciendo ahí. Hace 67 años. En esa entrevista realizada al entonces psicólogo, casi todos los investigadores de aquel tiempo eran psicólogos, pero además él tiene una carrera de ingeniería. Frank Rosenblatt nos habla de su reciente invención, el perceptrón. Ahí está el perceptrón, ahí está joven Frank Rosenblatt, ya falleció hace algunos años. Si él todavía viviera, seguramente le hubieran otorgado un premio. Vamos a ver por qué. De acuerdo a Rosenblatt, el perceptrón sería la primera máquina que debiera pensar como el ser humano. Y más allá de eso, él incluso aseguró que esa máquina o las máquinas basadas en los perceptrones deberían poder ser utilizadas para explotar a otros mundos. Fue un visionario. Hace casi 70 años, vean, todo esto, por supuesto, no pasó. No pasó en su momento. El perceptrón no pasó la apuesta. Pero él se atrevió a decir eso. ¿Por qué? Porque el trabajo de Rosenblatt fue seminal. Cualquier instructor de IA, cualquiera de los que estemos aquí que hemos enseñado algún curso básico o a profundidad de inteligencia artificial, recordaremos que el perceptrón es una de las primeras máquinas computacionales que fueron inventadas por el ser humano, pero que eran capaces de exhibir algo muy interesante que se le llama. ¿Vale? Hay máquinas como una lámpara que no es capaz de aprender. Hay máquinas que son capaces de aprender. En la entrevista hecha a Rosenblatt en el New York Times, le dijo al reportero,
A ver, yo te puedo explicar cómo y por qué mi perceptrón puede aprender. Los detalles técnicos, por supuesto, que no se abordan en una entrevista de periódico. Eso se aborda en un reporte técnico, en un artículo para Congreso, para revista, de los cuales estamos acostumbrados, ¿verdad? Nosotros los científicos a escribir. Y ahí es donde demostramos los detalles técnicos de nuestras invenciones, de nuestros descubrimientos y demás. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? ¿No? Presentar de manera muy sencilla el uso de las herramientas matemáticas y de algunos algoritmos que nos muestran por qué hay ciertas máquinas que, como los animales, los seres humanos, podemos aprender de cosas. ¿Qué es el aprendizaje para máquinas? Vamos a empezar a establecer bases. Bueno, el aprendizaje para máquinas la vamos a ver en una de las áreas de la inteligencia artificial y por tanto de las ciencias de la computación que aquí hay. A ver, levante la mano los informáticos o los computacionales, los ingenieros en computación. Todos ustedes deben de saber de lo que estoy hablando. Gracias. Esas máquinas son capaces de diferenciar entre patrones a partir de datos sin que se les haya programado de manera explícita hacer esto. Por ejemplo, cualquiera de ustedes, ¿qué ven ahí? Un 4 y un 9, o un 49. Ven un 4 y un 9, y pueden diferenciar entre cada uno de ellos, ¿sí o no? Ahora, ¿qué ven ahí? ¿Están seguros? ¿Verdad? No es un elefante y una jirafa, no. Eso es un perro y un gato, o un gato y un perro. Ahora, yo les cuántas imágenes les mostré de un gato y un perro. Una, ¿verdad? Una. Si eso mismo lo hago con un niño, y ahora el niño sale a la calle y ve esto, ¿qué va a decir? Un gato y un perro. Díganme, ¿qué tiene que ver eso que está ahí con lo que yo mostré anteriormente? Bueno, de eso se trata. De que el ser humano tiene la capacidad, a partir de una sola muestra, de captar la esencia de esa muestra. No es que él tenga metido aquí al gato al perro. Ahí no está el perro y el gato. No. Lo que está es el concepto representado de manera abstracta en las conexiones de las neuronas, en forma distribuida, ¿verdad? Y masivamente paralela, de tal manera que cuando nos llega a nosotros la imagen de un perro y un gato, nosotros decimos, esto es un gato, esto es un perro. Lo mismo sucede para otros conceptos. Hecho. Una vez que las máquinas están entrenadas, estas deben de ser capaces de detectar patrones similares a los aprendidos a partir de datos. Las aplicaciones son numerosas. Fíjense, el concepto es bien sencillo, pero las aplicaciones son numerosas. Hace 70 años eso era literalmente imposible, ahora es posible. Por ejemplo, podemos hacer reconocedores de perros y gatos, tiene mucha utilidad. ¿Qué más? Podemos hacer navegación autónoma, podemos hacer robots de servicio, podemos hacer recomendadores y todo lo que ustedes quieran que necesiten máquinas que aprendan. Bueno, ¿por qué una máquina puede aprender? Una máquina puede aprender porque como podemos nosotros preparar un buen guisado, ¿verdad? Un pozole, una pancita, ¿verdad? Unos buenos tacos, lo que ustedes quieran, una buena pizza. Hay un conjunto de ingredientes que debemos de mezclar de la manera apropiada, ¿sí o no? Para tener un buen guisado. Bueno, aquí una máquina que aprenda. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos matemáticas, necesitamos ciencias de la computación, y a eso le agregamos un poquito de física, un poquito de neurociencias, lo mezclamos todo eso, no como sea, no. Hay que mezclarlo y hay que seguir una receta, ¿verdad? De manera apropiada para que se dé. A esto, por ejemplo, entre las matemáticas que vamos a necesitar, no necesitamos todo. Necesitamos álgebra, necesitamos cálculo y algunos ingredientes
de la probabilidad, como son el uso de un valiosísimo teorema, que es el teorema de Bayes, y la distribución gaussiana. Entonces eso ya lo vi en la escuela, ¿no? Y es que yo puedo utilizar todo esto de una manera apropiada para diseñar una máquina que aprende. La respuesta es sí. Las aplicaciones. Bueno, miren. Ahí vemos ya robots que intentan jugar fútbol y medio avanzan, ven la bola, batean, se caen, etcétera. Usted, vale, quinto. ¿Qué se espera? Que en el año 2050 un equipo de máquinas como esas de juego contra el mejor equipo de seres humanos. Eso es lo que se espera, ¿verdad? El video es muy interesante. Luego vean. Aquí tenemos otro prototipo de otro robot. Vean, este lo produce y lo va produciendo y lo va mejorando cada vez más el señor Elon Musk. A través de unos grandes proyectos. El proyecto Tesla, que hace automóviles, pero también está impulsando el desarrollo de robots humanoides. Por ejemplo, este intenta doblar una camiseta, eso es muy útil. Imagínense un robot que para las señoras pueda barrer, pueda trapear, pueda doblar la ropa, acomodarla, hacer las camas, cocinar. Cualquier ama de casa quisiera una máquina como esta. Cualquiera. Aquí tienen otro. Vean, vamos a ver. ¿Qué hace este robot? Él se llama NeoGAMA. Es un prototipo de robot que me sirve el café. A ver, Neo, dame el café. Sírvemelo. Yo no me lo quiero servir. Quiero una máquina que lo haga. Oye, venme a tirar la basura. Ve ahí, alter, a que haga poco. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿saben qué están haciendo ya? Vamos a hacerlo. Si hay olimpiadas para los seres humanos, ¿por qué no hay olimpiadas para los robots? Tum, 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 tum. Y todo eso va ganando calificaciones, ¿no? Tum, 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 tum. Eso no es fácil, ¿eh? A ver, inténtenlo hacer ustedes. Y a ver si no se andan cayendo y fracturando. Bueno, miren. Eso no está fácil, ¿eh? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y el último, muy útil. ¿Dónde está el chofer? El chofer. El auto es capaz de conducirse solo, ¿verdad? Ya en una ciudad. De manera autónoma. Puede reconocer a otros carros, ubicarlos, rebasarlos, sin chocar, etcétera, etcétera. Todo esto todavía es en una mezcla entre ciencia y ciencia ficción, o entre ciencia y ficción. Pero que pronto, en unos años, será una completa realidad. Eso quiere decir que lo que nos dijo el señor Rosenblatt en su momento hace 67 años, no se cumplió ahí. ¿Por qué? Porque todavía faltaba un punto de ingredientes, ¿verdad? Para que se fuera, por ejemplo, uno de los grandes visionarios fue Leonardo da Vinci, de los más grandes visionarios. Él inventó un montón de máquinas, algunas ya funcionan y otras todavía no funcionan. Pero él dijo, esto va a funcionar, como lo dijo también Julio Verne. ¿Verdad? Esa es la idea.
Usualmente dentro de todas estas máquinas, como en los perros y los gatos, encontramos unos elementos muy importantes, como sensores, como actuadores. Nosotros tenemos sensores, sentidos que llamamos. Tenemos actuadores, las piernas. Pero tenemos algo muy importante, esto, de dentro. O no lo traemos, pero mucha gente no se da cuenta que lo tiene ahí. Irónicamente, no. Bueno, eso se llama cerebro. Las máquinas también tienen un cerebro. Y esa máquina es capaz de hacer algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, encontrar patrones en los datos que capta a través de los sensores. Frank Rosenblatt inventó el perceptrón en los 50 y observó algo muy interesante, que su máquina era capaz, a partir de un conjunto de datos, de encontrar algo que le llamamos patrón. ¿Qué es un patrón? Ah, es mi jefe. Ese no es un patrón. Bueno, sí. Un patrón aquí es una relación que está escondida entre los datos. ¿Vale? Dadas ciertas características de los datos, el perceptrón es una máquina que es capaz de encontrar patrones a través del análisis de los datos en un número finito de iteraciones. Anda. Eso quiere decir que no se va a tardar toda la infinidad, toda la eternidad para calcular. Lo hace en un número finito de iteraciones. ¿Eso qué quiere decir? Lo vamos a ver más al final de esta plática. Es capaz de converger a una solución. Entonces hay que ver los resultados formales que respaldan eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué son los patrones? ¿Qué implica aprender datos? Para responder a estas preguntas, estudiemos un ejemplo sencillo, para que entendamos. Y con este ejemplo, ya no me importa cualquier ejemplo, porque se extiende a cualquiera. Sin pérdida de generalidad, consideren que tienen esos datos, 4 datos. Los 2 primeros están relacionados con el tercero. ¿Alguien ya encontró el patrón escondido? Es como si yo le dijera 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. ¿Cuál es el patrón? Que todos esos números son pares. Bueno, aquí hay un patrón escondido. ¿Cuál es? Si se fijan un poquito, no es fácil darse cuenta que el patrón que está ahí escondido es este. Y es igual a x1 más 2 veces x2. Veamos un ejemplo. 4 más 2 por 2 es igual a 8, ¿sí o no? Agarren cualquier dato y se cumple ese patrón. Ah, bueno, de eso se trata este negocio, de diseñar máquinas que encuentren esas cosas. De manera general, tenemos eso que está ahí, en el caso de 2 dimensiones. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos identificado en este caso una relación lineal entre mi variable dependiente, que es y mis variables dependientes e independientes, que son x1 y x2 en este caso. En el caso general, y es igual a todo este chorizo que está aquí, que de manera sintética es esto que conocemos matemáticamente. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, y eso lo hemos visto en la escuela. Y uno dice, ¿para qué me sirve todo esto en la vida real? Si no somos capaces de coger el conocimiento que nos enseña la escuela y utilizarlo o transformarlo para dar una solución, pues nada más es conocimiento. Y los ingenieros somos llamados a utilizar el conocimiento que aprendemos en el aula para transformarlo en soluciones, como son puentes, televisiones, automóviles, etcétera, etcétera. Esos somos los ingenieros. Esos pesos que están ahí pueden ser buscados de manera manual, pero no conviene decirlo así porque cada que crece N, eso se va convirtiendo en un problema muy complejo, combinatorio. Aquí es donde el aprendizaje para máquinas sale al quinto, como el chapulín colorado. Y ahora, ¿quién podrá darnos o defender? Bueno, y el aprendizaje para máquinas sería ese. Si existe una manera algorítmicamente para encontrar esos pesos, entonces el algoritmo estará aprendiendo dichos pesos.
¿Cuál es el caso de hacer esto? Y una vez que estos precios han sido aprendidos, para nuestros ejemplos, entonces, dados cualquier valor de X1 y X2, yo puedo encontrar el Y correspondiente. Por ejemplo, si X1 es igual a 5 y X2 es igual a 2, Y es igual a 9. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la vida real? ¿Para qué me sirven las matemáticas? Esa es una de las grandes preguntas y con toda razón que se hace el estudiante. ¿Sí o no? Bueno, suponga usted que X1 representa el número de habitaciones de esa casa y X2 representa el tamaño en el terreno, en metros cuadrados de esa casa, y Y representa el precio de esa casa. Lo que voy a hacer es coger un buen número de ejemplos, un cierto número de ejemplos de casas así, ¿vale? Y entonces, si supongo que existe una relación lineal entre esas variables, el aprender los pesos W1 y W2 a partir de datos de varias casas, yo habré encontrado un modelo sencillo para predecir el precio de una casa. Así es que si yo soy valuador de una casa y yo conozco el número de habitaciones de esa casa y su terreno, entonces yo puedo aprender y decirle, ¿sabe qué? Casa vale caro. Y si me preguntan eso, ¿cuánto vale mi departamento? Yo no lo sé. Tengo que aprender. Eso es lo que hace un valuador. Ejemplo, ¿vale? Aplicando un modelo. El número de habitaciones de casa, el tamaño de casa. Nota, el programa que acabamos de resolver es muy sencillo. Con pocos datos se puede encontrar un modelo para estimar el precio de una casa. En la actualidad hay modelos muy complejos que requieren miles o millones de datos para su entrenamiento. Eso es uno de los drawbacks o de las desventajas que tienen muchos modelos actuales de aprendizaje para máquinas. Por ejemplo, las redes neuronales profundas. ¿Cuál es la búsqueda? ¿Qué es lo que están haciendo los científicos actuales buscando modelos que con muy pocos datos sean capaces de aprender como lo hacemos los seres humanos? ¿Cuál es la implicación de todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va un psicólogo? Bueno, que si él llega a entender cómo una máquina sintética, ¿verdad?, aprende, yo en el futuro pudiera entender cómo es que los animales, cómo mi gato aprende. Yo tengo 4 gatos y han aprendido a hacer muchas cosas. Cuando quieren salir, ellos aprendieron y saben cómo decirme quiero salir, o cuando tienen hambre, ellos saben cómo pedirme cuándo comer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo han aprendido. Y en el límite es que será que el cerebro humano se puede entender a sí mismo. Es una pregunta de corte filosófico que todavía no logramos responder. Estamos entendiendo poco a poco, pero será que de manera asintótica, ¿verdad? En un momento dado el ser humano se podrá entender a sí mismo. ¿Dónde empieza todo esto? Es como la plática que les dio el doctor Raúl Rojas y de ayer. Empezaron las computadoras y les habló de la primera computadora, de Conrad. Bueno, ¿dónde empieza también todo esto? El primer modelo de neuronas fueron Warren McCulloch, un neurofisiólogo, y un gran matemático que murió joven, Walter Harry Pitts Jr. Y en ese artículo que está ahí, estos dos señores, le da alojamiento a aquel, ¿verdad? Él era un Asperger, ese señor de allá era un Asperger, el cuate de allá, pero era un genio. Proponen un modelo muy simple de neurona y muestran que a través de esta máquina, de manera alterna, como Boole demuestra que se pueden sintetizar funciones booleanas, él demuestra que con esta máquina también puedo sintetizar funciones de variables como el A y el O. Ahí está la figura de una neurona de McCulloch-Pitts de 2 entradas, en donde la restricción es que X1 y X2 solamente pueden tomar valores 0 y 1 para que yo pueda sintetizar funciones booleanas. La salida de esa neurona es calculada primero al sumar todas las entradas, los ceros y los unos que están ahí. Luego checo si esta suma es mayor o igual a un umbral, digamos teta, y si es así, y es igual a 1, y si no es igual a 0, tal. Eso es todo lo que hace esa máquina. Y en el artículo original que está referido aquí,
Si ustedes lo leen, es un artículo de varias decenas de páginas con un montón de teoremas. Ajá, ahí demuestra cuáles son las propiedades que tiene esta máquina, para qué sirve y cuáles son sus limitaciones. Ahorita nos vamos a dar cuenta de la limitación principal de esa máquina. De manera general, esa máquina es eso que está ahí, matemáticamente hablando. Con esta neurona yo puedo sintetizar funciones booleanas como el A y el OR de cualquier número de variables. Es una manera alterna de hacer cómputos, usando funciones lógicas. Con esto puedo ver que los datos, mi primera conclusión, los datos son bien importantes. O sea, los valores de X1 y X2 son bien importantes para que mi máquina aprenda. Si yo tengo un Lamborghini o cualquier auto, hay algo que es bien importante que me permite que ese auto avance. O es gasolina o es electricidad. Si yo no tengo gasolina, aunque tenga un Lamborghini, si tiene el tanque vacío, pues lo van a tener que empujar, pero no va a avanzar. Entonces, para que una máquina funcione, se requieren datos. Como primera conclusión, yo necesito un ingrediente, datos. Todos los que hayan hecho algo de ingeniería de datos van a darse cuenta que los datos son muy importantes. Hay que cuidarlos, la gasolina debe estar limpia de basuras, etc. Mi gasolina basura y vas a ver lo que le pasa a tu máquina. Entonces, igual, datos y, o sea, dispone de datos para poder aprender. Segundo ingrediente, aprendiendo a partir de errores. Los seres humanos no aprendemos de nuestros aciertos, aprendemos de nuestras equivocaciones. De ahí es lo que se aprende. Y otro, ¿verdad? Psicólogo. Coge el modelo de McCulloch-Fritz, Donald Hebb en el 49, y en su libro que se llama La organización del comportamiento, en resumen, el libro nos dice esto: neuronas que disparan juntas se interconectan. Él descubre eso a través de un montón de experimentaciones. No es un trabajo formal, no tiene teoremas, pero tiene un principio que hoy por hoy se utiliza para diseñar algoritmos para que las máquinas sean capaces de aprender. Ahí está el origen. Rosenblatt, ¿qué es lo que hace? Toma, en los 50, toma el trabajo de McCulloch-Fritz, toma el trabajo de Hebb, y sintetiza una nueva idea. Neuronas artificiales que se reconfiguran conforme aprenden logran modificar sus pesos de interconexión. Todo eso lo empezó a hacer a mano, pero dijo, ay, caray, yo no puedo, es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oigan, ¿alguien tiene una computadora? Sí, IBM. Esa 704 que está ahí es 1000 veces menos potente que mi teléfono celular. 1000 veces. Vean ese número. Pero con eso que está ahí, trabaja McCulloch-Fritz para hacer todos los cálculos. Pero vean lo que es capaz de hacer. Él consigue un financiamiento por parte de DARPA, $100,000, y construye eso que está ahí. Es la primera construcción física de lo que se llama un perceptrón. Un perceptrón, ¿de cuántos? Es el perceptrón Mark I, que es un artefacto que tiene conectado una cámara que logra la fantástica resolución de 20 por 20. Hoy mi teléfono celular, ¿cuántos tiene? 20 megapíxeles. Llegas a encontrarte de 50 a 100 megapíxeles. Bueno, vean el tamaño. Eso cuesta $100,000. Mi teléfono cuesta, ¿qué? 10,000 pesos. Los últimos están al contratos 30,000, 50,000 pesos. Los últimos teléfonos, la última gama. Eso costó $100,000. Y el perceptrón no era capaz de aprender a reconocer letras a través de errores. Letras, perceptrón, resultado. ¿Cómo generé esta imagen? A ver. Usando ChatGPT. Entonces, gran parte de mi presentación, le doy el prompt y me genera lo que yo quiero decir. Entonces, hay que decir que si la hice,
ChatGPT, de todas maneras, yo soy el autor intelectual. La ley me dice que si yo uso una herramienta como una calculadora, un martillo, yo soy el autor intelectual. Es lo que la ley dice, es lo que se acaba de decir. Aunque yo use esa herramienta y la máquina la haya creado. Bueno, ya que estamos hablando del perceptrón, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es un perceptrón? Fíjense, un perceptrón es una neurona de McCulloch-Bits en donde yo le adiciono el algoritmo que le permite aprender. ¿Eso qué me quiere decir? Que la neurona de McCulloch-Bits no era capaz de aprender. Todo se tenía que hacer a mano. Ya el perceptrón puede aprender. Aquí tienen, miren la máquina aumentada. Tengo mis dos entradas y tengo un elemento muy importante que se llama vías. Aquí hago una operación que es esta suma, y después cojo este valor y lo comparo. Si esa suma es mayor que 0, el resultado es 1, y si no es menor que 1. En el caso general, yo puedo extender esa máquina y un perceptrón lo puedo ver como eso que está ahí. Vamos a ver esto que está ahí, ¿qué es? Y ahí está. Entonces, si ustedes entienden el perceptrón como un dibujito, está bien. Los matemáticos, levanten la mano aquí si hay alguien de matemáticas. Bueno, pero saben matemáticas, pues. Bueno, pues eso que está ahí es un perceptrón. ¿Vale? O lo pueden poner como un algoritmo. Da lo mismo. ¿Vale? Sigue siendo el perceptrón. Jamás lo estamos representando en otro espacio, en otro dominio. Las principales diferencias entre el perceptrón y la máquina de neurono de McCulloch-Bits son estas. Número 1, en lugar de tomar valores 0 y 1 a la entrada, yo puedo recibir cualquier cosa. Entonces, mi conjunto de entrada ya no es el final, puede ser los reales. ¿Vale? Fíjense, los reales. Y luego tengo operaciones. ¿Qué operaciones hago aquí? ¿Qué operaciones estoy haciendo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un producto, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué símbolo es este? Suma. ¿Y esto? Una sumota. ¿Ah? Una suma no sumota. Pues básicamente lo que estoy agarrando son elementos de un conjunto. Son los reales o el conjunto que ustedes quieran. Y estoy agarrando dos operaciones. Una suma y un producto. Cuando ustedes conjugan eso, en el ámbito del álgebra, eso es una estructura que se llama anillo. No un anillo como este. Pero no es ese anillo. Los que no sepan qué es un anillo o un espacio vectorial, estudien álgebra y ahí van a ver que eso que está ahí matemáticamente es un anillo. Y eso tiene propiedades bien interesantes. Ok, bueno, las entradas del perceptrón son multiplicadas por pesos y el resultado es una suma, multiplicación suma. A la salida del perceptrón yo tengo dos valores, menos 1 y 1, que esa es otra diferencia. Y al final, la más importante, es capaz de aprender cuáles, ¿qué? Los pesos y el vías. O sea, esto que está aquí. Esto que está aquí. Eso es lo que puede aprender. Esto que está aquí. ¿Sí? Vamos a ver cómo. Para entender esto, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que queremos clasificar a dos tipos de personas como gorditas y no gorditas. Gordita, no gordita. La entrada del perceptrón son su peso y su altura. ¿Vale? Si suponemos que yo uso una base de datos de varias personas con esas características y quiero entrenar un perceptrón con dos clases, obeso y no obeso, yo puedo representarlas gráficamente para entender esto con unas con un cuadrito y a otras con un circulito. Y a la hora que grafico eso en un espacio bidimensional, yo tengo algo como eso. Eso es un ejemplo de datos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos trasladando, estamos viendo a una máquina, como es el perceptrón, desde un punto de vista matemático, que es súper importante. Al principio fijo los valores de W1 y W2 y el vías en algún valor cualquiera, aleatorio. Puedo hacer, o puedo usar técnicas para que me guíen a hacerlo. Supongan que son aleatorios.
Cuando yo los fijo en aleatorio y los sustituyo en la ecuación, me da esto que está aquí. ¿Por qué me da una línea? Bueno, pues porque está trabajando en el plano. Cuando le dan los valores en forma aleatoria, W1, W2, y P, le da una línea. Si le dan otros valores, les da otra línea. Y si le dan los valores, les da otra línea. Y esa línea, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Moviéndose en el plano. Por donde quiera. Pongamos que cayó ahí. Bueno, le presento los dos datos en forma alternada y esa línea va brincando para acá y para allá. ¿Qué es lo que intenta hacer esa línea? Eso que está ahí. Me intenta separar unos datos de los otros. Pero además la magia de esto es que lo hacemos. La máquina, sin darse cuenta, encuentra una línea que nos separa unos de los otros. ¿Y eso qué quiere decir? Encontrar los valores de W1, W2 y B y me logran esa máquina, ese milagrito. Una de las características del perceptrón es que es capaz de aprender los pesos a partir de los datos, a partir de datos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesita la máquina para hacer las cosas? Datos. ¿Qué es lo que necesita un auto para poder andar? Gasolina. ¿Qué es lo que necesita? Un radio, una televisión, un teléfono para funcionar. Es un dato. Es lo que necesito para ponerle un poco alegre. O el vino, figurita. ¿Ah? No lo hagan, no vayan a decir. Ando incitando, no. Los cuadrados quedan de un lado de la línea y los círculos quedan del otro. Los pesos aprendidos definen la pendiente de esa línea y el bias o la intersección de esa línea con el eje vertical. Una vez que ese perceptrón ha sido ajustado, yo puedo determinar si una persona es obesa o no. Para esto que le doy su peso, su altura de cualquier persona y mi perceptrón va a ser capaz de determinar que esa persona es obesa o no, o determinar el precio de una casa. O agarren lo que ustedes quieran. No me importa. En el caso general, yo no voy a tener dos variables, sino voy a tener n variables. Y lo que voy a tener ya no es una línea, sino un hiperplano de separación. Y en el caso del perceptrón, el Mark I, por ejemplo, el Mark I fue un gran invento, porque era capaz de trabajar con imágenes de 20 por 20, lo cual nos da un espacio de dimensionalidad 400. Es una locura eso hacerlo más. Necesito un computador para poderlo hacer. Por eso es que Mark Rosenblatt va a seguir. Por allá no necesitamos hacer eso. Casi cualquier persona puede tener un precio bastante accesible. Y eso que está ahí, ese computador, es muchísimas veces más potente que esa IBM. El perceptrón era capaz de categorizar letras del alfabeto a través de imágenes de 20 por 20. Aquí está mi cámara, ya está el perceptrón Mark I, y aquí tengo. El construir la máquina fue algo inusitado. ¿Cómo puede serlo? Vayan y compren lo que necesitan, pero imiten esa máquina. Compren relevadores, compren válvulas, porque no había transistores, o apenas estaban haciendo los transistores. ¿Vale? Háganlo con unos relevadores, con bulbos. No saben qué es eso. Con eso se puede construir un perceptrón más fuerte. Pero algo más importante fue la prueba matemática de que ese perceptrón siempre puede encontrar de manera automática un hiperplano de separación. Sí, condición. ¿Cuál es la condición? Si los datos son linealmente. Esa es mi condición. Y todo tiene una condición. Todo en la vida, hasta en la realidad. Un auto no va a rebasar una cierta velocidad.
¿Por qué? Por las características mecánicas que tiene. Pero un Ferrari sí, y por eso puede competir. Va en unas carreras casi 300 kilómetros por hora, un tren de alta velocidad, un avión, etc. Para probar esto, echémonos un clavado a la teoría de vectores. Ya voy a tratar de ir más rápido. Y vamos a decir que esto constituye la columna vertebral de la mayoría de los métodos de aprendizaje. Entonces, si ustedes están haciendo aprendizaje para máquinas, tienen que saber de álgebra vectorial. Es lo que veremos enseguida. Como segunda y tercera conclusión, poder afirmar que una máquina puede aprender si ésta es capaz de autoajustar sus parámetros libres, o sea, sus pesos, se dispone de un equipo de cómputo para llevar a cabo los cálculos y tengo datos. Estos son mis ingredientes. Entonces, hablemos de escalares y vectores. No me voy a meter en todo esto, solamente voy a decir que dos conceptos centrales para diseñar un algoritmo de aprendizaje para máquinas que fueron planteados por un matemático, Hamilton, son el escalar y el vector. Aquí está un vector. Tanto nos aburrían esas flechitas, ¿verdad? Tenemos un vector de magnitud 5. Ese vector también lo puedo representar por sus componentes. ¿Y qué puedo hacer con esos objetos? Bueno, pues yo los puedo sumar, yo los puedo restar, yo los puedo aumentar su magnitud o disminuirla multiplicando por un escalar. Yo puedo hacer eso. Eso es lo que me gusta de los matemáticos, que ellos no piensan con esto que está aquí, sino piensan con esto que está acá. Y pueden conseguir lo mismo que lo hacemos los ingenieros. ¿Vale? Los ingenieros somos algo intermedio, ¿verdad? Entre los matemáticos tienen un pensamiento abstracto muy desarrollado. Y por ejemplo, aquí está, que es el técnico que aplica. El producto punto. Una operación muy importante en el campo del aprendizaje para máquinas es el producto punto. Si usted considera o toma en cuenta estos dos vectores, este que está aquí y este que está aquí, entonces el producto punto de A por B se define como la magnitud de A, representada así, multiplicado por la proyección de A en B. Es B coseno de teta. Eso es A punto B. Entonces, ¿cómo relaciona una máquina con vectores? Voy a revisar cómo el perceptrón y pensarlo como una máquina que procesa vectores. Voy a ver cómo los datos de entrada al perceptrón y sus pesos de interconexión pueden ser vistos como vectores. Eso es lo primero. Dos, voy a ver qué pasa cuando el perceptrón encuentra, a partir de sus vectores, un hiperplano de separación lineal que me separa un conjunto de otro, de datos. Y tres, voy a ver que todo esto tiene que ver con el uso de productos punto para encontrar las distancias de los puntos a ese hiperplano de separación. Ahí está todo la. Entonces, ¿cómo estoy haciendo que una máquina aprenda? Comprobando todo esto. Viendo que mis datos son vectores. En segundo lugar, viendo que a partir de esos vectores puedo encontrar una manera de separar datos a través de un hiperplano. Y voy a ver que todo esto tiene que ver con, en el fondo, ¿qué es una red neuronal? ¿Qué es un ChatGPT? En el fondo, eso es lo que. En el fondo. Vamos a llegar a las conclusiones para que vean. La ecuación general del perceptrón es esa que está ahí, recordémoslo. Es esta seguida de esta. Pero note ahora que en lugar de poner la X normal, ahora le pongo X de Y. Ahora ese argumento son vectores. En el caso bidimensional, ahí tengo mi máquina. Si esta suma es mayor que un umbral, digamos menos B, entonces y igual a 1, y si no es menos 1, es esto. Y si paso eso para acá, me queda esto que está allá. Entonces todo es menor o igual que 0 o mayor. ¿Ah? O mayor que 0. Es lo mismo. Los componentes W1 y W2 no son otra cosa que componentes de un vector W. Y si dibujo eso en el plano, yo tengo eso que está ahí. Y eso en automático me define una línea
que viene desde el menos infinito hasta el infinito, que me parte o me divide el espacio en dos. ¿Sí o no? De aquí para arriba y de aquí para abajo. Bueno, dibuje ahora usted una línea perpendicular a este W. Ortogonal, en el caso general, ese plano, ese hiperplano es perpendicular al vector W en n dimensión, pero para que lo visualicemos usemos dos dimensiones, pero en el caso general es eso. Bueno, ese hiperplano visto aquí como una línea nos separa, nos divide el espacio en dos áreas, una sombreadita para que entendamos y otra no sombreadita, nada más para que veamos. Entonces, si la línea sólida es una línea de separación, entonces el vector W es perpendicular a ese hiperplano, siempre, teorema. En el caso 2D es una línea, en el caso 3D es un plano y en el caso general es un plano. Entonces, imagínenselo así. Cuando tienes espacio tridimensional, lo que me permite dividir ese espacio tridimensional es un plano, donde quiera que esté. ¿Estamos? Y en n dimensiones es un hiperplano, así le llaman los matemáticos. En el aprendizaje, el perceptrón, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Usando una regla o algoritmo, él va a tratar de encontrar el conjunto de pesos y el vías que me forme un hiperplano que me divida a los datos en dos. Unos acá y otros allá. Los cuadritos acá, los circulitos acá. ¿Vale? Esos pesos, como ya dijimos, constituyen el vector que es ortogonal al hiperplano divisor. Conforme el vector de pesos va cambiando, también lo es la posición del hiperplano. Quiere decir que si yo modifico W, pues está anclado a este, yo modifico al plano. Si yo muevo este para acá, el hiperplano se mueve. Si yo lo giro, este gira. Entonces yo manipulo la posición del hiperplano en Rn, ¿verdad? Variando los pesos de ese vector. W1, W2. Bueno. En resumen, ¿qué es lo que hace el perceptrón? Encontrar el vector de pesos W que encuentra el hiperplano de separación por los. Ahí fue. Y esa fue la tesis de doctorado. Encontrar el algoritmo que logra ese patrón. Los bits no fueron capaces. Ese fue el primer gran salto. Por ejemplo, yo lo que quiero es encontrar eso. ¿Vale? Bueno. El algoritmo del perceptrón, como veremos enseguida, nos garantiza que yo puedo encontrar en dos dimensiones la línea de separación que me separa linealmente un conjunto de datos, si estos son linealmente separados, pero no necesariamente las dos. Hay una infinidad de soluciones. La máquina que me encuentra el hiperplano óptimo se llama máquina verdosa. No vamos a hablar de eso. Ese es otro asunto. Entonces, en el caso general, considere usted un X como este, donde puede haber cualquier cosa aquí, un W como este, y B, para un caso particular, W0 es igual a B y X0 es igual a 1. La cosa la estoy viendo. Entrenado en perceptrón consiste en encontrar esos pesos tal que sujetos a esa restricción. Eso es lo que quiero hacer. Y necesito un algoritmo. Tesis doctoral. 1958. Estamos hablando de... ese cuate le pensó y le pensó y le pensó. Y llegó a este fantástico algoritmo. Paso 1, inicializo mi vector de pesos en valores aleatorios, pero chiquitos. Tratando de caer en una posición muy cercana a la que yo quiero. Pero a lo mejor quedo por allá, a lo mejor quedo por acá, a lo mejor quedo cerca. ¿Qué me garantiza eso? Es bien difícil. En el caso general, no es un problema convexo, es un problema que tiene un montón, ¿verdad?, de valles, y yo puedo caer cerca de cualquiera. No puedo dos. Inicializo mi parámetro de aprendizaje que le voy a llamar alfa, no me voy a concentrar en eso. Nomás le voy a decir que esto es necesario y además que ese parámetro debe estar entre 0 y 1. Hasta los 80 se demuestra, fue Widrow
un tesista de doctorado que demuestra por qué W debe estar en tercer lugar. Tercero, repito tantas veces como sea necesario lo siguiente. Para cada dato de entrenamiento, ¿vale? Cada dato de entrenamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a aplicar esto. Voy a evaluar la salida de Y cuando X es presentado a mi perceptor. Y le digo, mira, esto es un perro. Ah, si no es un perro. Entonces actualizo mi vector de peso. Si es un perro, no hago nada. Ajá. Fin del sí. Y ahí le estoy dando vuelta del licuador. ¿Ve? Y cuando ya sea igual a T, para todo par de entrenamiento, esa es mi condición de par. Entonces, ¿qué hay detrás? El segundo resultado de la aportación de Rosenblatt es el resultado por más que respalda en que ese algoritmo funciona. Y ese teorema me dice lo siguiente, en n dimensiones. Si yo tengo dos clases cualesquiera, y A y B, y estas son linealmente separables, entonces el algoritmo de entrenamiento del perceptrón AEP resultará en un vector de pesos W asterisco, tal que W asterisco define un perceptrón, o lo que es lo mismo, un hiperplano de separación cuya superficie separa a A de B. Y segundo, una vez que ese vector de pesos W asterisco ha sido encontrado, permanece estable. La máquina se detiene. Y me dice, ya terminé, ya aprendí. Ah, no aprendí como lo óptimo, pero aprendí. Sí. Por ejemplo, yo seguro que levanten la mano los que saben manejar. ¿Manejar qué? Está bien, auto. Yo estoy seguro que no todos sabemos manejar igual. Hay unos que saben mejor manejar que otros, ¿no? Ninguno de nosotros va a competir con el chico Phil. Por eso está en las carreras. Entonces, todos manejamos de una manera distinta, pero logramos el objetivo, ¿sí o no? Al menos llegamos de la casa aquí y viceversa. Eso es lo que se trata. Bueno, 3 ejemplos de prueba de este teorema es bien importante. Ahí están. Ese ejemplo. El mismo trabajo de Rosenblatt, el trabajo de Minsky-Papert de perceptrón y el de Hyking de 94. Ahí les encuentro. Bueno, implicación. Si las dos clases no son linealmente separables, ¿qué hace el algoritmo? No converge a una solución, a una solución. Estará oscilando. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Yo quiero separar esta clase de estos dos a través de una línea. Pongan la línea donde quieran ustedes y no van a poder separar estos dos de estos. Entonces, con eso, en este trabajo que está aquí, Minsky-Papert demuestra. Sí, su máquina es muy buena, qué bonita. Pero no me puede resolver ese mugre problema que está ahí. Y guácatelo. Ahí se viene todo para abajo, el estudio de las redes neuronales. DARPA dice, no, pues no funciona. ¿Sabe qué? Y deja de dar el dinero. Y todo el dinero se lo da a Minsky-Papert, a todos los que empezaron con lo que es la inteligencia artificial formal, la que utiliza la lógica formal. Ahí se fue todo el dinero. Sin embargo, un conjunto de personas necias que dijeron, hijo de la canción, pero no fue tan caso. Nos triunfaron, viene el primer invierno de lo que sería la inteligencia artificial basada en redes neuronales. Y durante muchos años eso estuvo parado hasta que vinieron un conjunto de personas, entre ellos Geoffrey Hinton, 1985. ¿Y qué inventan? Propagación cerrada, que es la generalización de este algoritmo que está aquí, este algoritmo, pero que puede ser utilizado para una red neuronal multicapa. Es agarrar hilos de perceptrones y ponerlos en capas así ya. Esa fue el gran aporte.
Y por eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Alguien me quiere decir qué es lo que pasó el año pasado? ¿Ah? Pues le dieron el premio Nobel en el área de física. Nada más. También se lo dieron a John Hopkins. A ellos dos le dieron el premio Nobel por sus aportaciones en aprendizaje para máquinas y redes neuronales. Ya vamos a terminar. Cuarta y quinta conclusiones. Una máquina puede aprender porque dispone de un algoritmo que le permite de manera automática ajustar sus parámetros libres y porque cuenta con resultados formales que respaldan y garantizan que ese algoritmo converge a una solución. ¿Vale? En el ámbito de esta plática, aprender qué es ajustar los parámetros libres o los pesos de interconexión de las neuronas de la red artificial. Usen el algoritmo que quieran. Nota, el cómo este proceso se da en el cerebro biológico es todavía un enigma. Pregúntenle al más letrado en el mundo. Aprendo yo. Es algo que tendremos que dilucidar. Por eso es que vamos en esa dirección. A nivel mundial, ¿qué es lo que se busca? Leyes están detrás. Me dicen y me garantizan porque yo soy capaz de aprender. Porque cualquier niño es capaz de aprender. Porque cualquier perro o gato es capaz de aprender. Eso es lo que estamos buscando. Es como el santo grial. Newton descubrió las leyes de la mecánica. Maxwell descubrió las leyes de la que no las inventó, las descubrió, la ley de la magnetismo. Y así sucesivamente. En Newton, si lo comparamos, de la inteligencia, ya nació. A Newton le dice, y eso le permitió reflexionar y descubrir la ley de la mecánica. Conclusiones. Una máquina puede aprender porque cuenta con datos, porque es capaz de autoajustar sus parámetros libres, porque dispone de un equipo, yo dispongo de un equipo para llevar a cabo los cálculos requeridos, porque dispongo de un algoritmo que le permite a la máquina ajustar de manera automática sus parámetros libres, no importa su dimensionalidad. Finalmente, porque dispongo de un marco formal que me garantiza que eso conviene. Si todo eso lo tienen ustedes, van a poder estrenar una máquina o van a poder inventar una máquina. Eso ya es una tesis. Pero ahora estuvo un poquito larga, pero... ¿Nadie se anima? A ver, doctor Blanc. Doctor, buenos días. Muchas gracias por su plática. Lo quiero aprovechar que muchos chamacos y chamacas. No todos los días tenemos la oportunidad de, muchachos, contar con personas tan exitosas en su carrera como científicos. Y quisiera aprovecharlo para que les pudiera compartir aquí a los muchachos. Yo sé que esto tiene un precio económico. No, ya para relajar, que les pudiera compartir cuál fue el secreto de su éxito. Porque los muchachos que están aquí están formándose para poder ser personas de bien, que van a aportar a su comunidad. Y por ello ya tenemos que la universidad aprendiendo. Y cuando vemos ejemplos de éxito, es importante que los muchachos sepan qué camino, cuál es el secreto, cuál es la receta desde su punto de vista para poder hacerla chido ahí a lo resumen. Le voy a ver desde dos puntos de vista. Gracias por la
Pero dijera alguien, reflexión, ¿cuánto nos sudor? Mucho trabajo. Reflexión, vemos la redonda, no es plana, como se pensaba en un momento dado. Hubo hombres, ustedes bien saben que hubo hombres que solo sin tener computadoras y eso, otros demostraban cuánto medía. Bueno, pues entonces es reflexión, mucho. Esa es la primera. La segunda, imaginen que ustedes son un pedazo de metal, cada uno de nosotros somos un pedazo, un pedazo de fierro, de forma. Y queremos hacer una espada, un machete que corte. ¿Sí? Corte. Entonces, para hacer eso, yo agarro el pedazo de metal y lo primero que hago es lo caliento, ¿vale? Lo someto a fuego. Ya que está medio aguado, lo meto ¿a dónde? Al agua. Y eso provoca algo muy importante. Provoca que vaya adquiriendo temple. Y así como está aguado, le hago y le doy de martillazos. Pregúntenle a un herrero, él me lo va a explicar mejor. Le da martillazos para darle forma. Y una vez ya que tiene forma, dándolo por el fuego, el agua y martillazos, fuego, agua, martillazos, va adquiriendo esta que ustedes quieren. Pero todavía está medio burdo. Si agarran eso y lo someten a ese proceso y le pegan, por ejemplo, un árbol, si lo hicieron una sola vez, se va a quebrar. Si lo hacen muchas veces y está templado, o se va a quebrar. ¿Vale? No corta. Pueden demostrar. Para que corte, le tienen que sacar hilo. Entonces hay que meterlo una piedra, hay que meterlo, desmedir, sacarle filo, después de que le dieron té. Entonces ustedes agarran ese machete, péguenle algo. Cada persona somos como eso. Esa figura yo se lo tomé a un gran investigador mexicano. Me gustó mucho la analogía, el doctor. Él es acá, son muchos. A mí también me gusta esa figura. Bien. Entonces, ¿dónde adquirimos temple? En la escuela. Teniendo matemáticas, álgebra, cálculo, todas esas cosas, programación, pensamiento crítico. Eso que se nos queda siempre. Que después de 10 años te dicen, a ver, oye, ¿puedes sacarme esta derivada? Sí. ¿Puedes sacar? Sí. ¿Puedes sacar? Sí. Ahí se quedó. Yo aprendí Basic. Y me dicen, oye, ¿tú sabes Python? No. ¿Qué es eso? Sabes que la base de Python está en C. Yo no sé Python. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues aprender Python. Porque es el lenguaje de hoy. Mañana, ¿cuál será? ¿Quién sabe? Bueno, pues el conocimiento estricto, formal, es el temple, es lo que te da temple en la vida. Todo lo que va saliendo. Yo ahora tengo que aprender redes neuronales evolucionales, que tengo que aprender transformes y eso. Eso es lo que me da filo. Mañana, ¿qué habrá? ¿Quién sabe? Pero detrás de todo eso, sigue habiendo vectores, sigue habiendo productos, puntos. Todo eso lo tengo que dominar. Eso es lo que me da a mí tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Cuando se me acaba el hilo, voy con ¿verdad? El guerrero, el esmeril, para aprender el nuevo lenguaje, nueva forma. Y estar siempre ahí. Espero que con esta analogía nos haya quedado
Más o menos. ¿Quién más tiene una pregunta? Comentario. Acá yo. Y luego allá. Bueno, ya. A ver, allá primero. Cede su lugar. Allá está el aroma. Gracias. Más que nada, primero es un agradecimiento, ¿no? Puede no ver tanta gente. Yo creo que es de las pláticas más divertidas que he entrado en muchos años. Y pues más que el agradecimiento, mi pregunta es, yo creo de broma, ¿no? ¿Cuánto llegan los robots que nos van a aniquilar a todos? Gracias a todos. A ver, esta es una pregunta que siempre surge. Tengo otra práctica que se llama mitos y realidades de la inteligencia artificial y la robótica. En resumen, ¿cuál es la mejor robótica? No es la que me sustituye, es la que amplía mis posibilidades. Me hace más fuerte, me hace más rápido, me hace más preciso, me quita el riesgo. Esa es la mejor robótica. ¿Sí? Por ejemplo, imaginen un cuadrapléjico puede caminar. El doctor Nadayapa está trabajando en este tipo de prótesis que le permiten a una persona ampliar sus cuerpos. O una persona que ya no puede caminar, que la prótesis le permite caminar. Entonces, esa es la mejor robótica. ¿Cuál es la mejor inteligencia artificial? No es aquella que nos sustituye, sino que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. ¿De acuerdo? Es esa. ¿Para qué me va a servir? Por ejemplo, el doctor Humberto Ochoa trabaja con sistemas que permiten detectar microcalcificaciones a nivel micro, valga la redundancia. Eso que permite, por ejemplo, detectar de manera temprana. Y entonces con eso puedo dar un tratamiento apropiado a la persona. ¿Para qué? Para que no se le venga un cáncer y ya el problema sea incurable. ¿Vale? Entonces, dos cosas. La mejor robótica es la que amplía, por eso que nace la cobótica. El mejor robot son los cobots. Por ejemplo, en una guerra pronto ustedes que van a ver seres humanos acompañados de máquinas. Digo, es triste decir, pero eso es lo que se viene. Seres humanos con máquinas que son mucho más fuertes, más rápidas, que amplían sus capacidades. Como lo vemos, por ejemplo, en la película de Yu-Gi-Oh! Avatar. Y es un ejemplo. Sí, señor. A ver, pásenle el micrófono. Voy. Tengo una pregunta. Si las máquinas robots van a ser usadas para la guerra, ¿no eso no violaría pues, las leyes de la robótica? No. A ver, ¿por qué? Vamos a ver por qué. Porque las leyes de robótica planteadas por ese gran escritor, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Isaac Asimov. Más descanse. Él plantea un principio que está detrás. Que las máquinas, de alguna manera, pueden decidir sí mismas. Eso es lo que está detrás, es el postulado que está detrás. Y de alguna manera esas máquinas tienen un cierto nivel de conciencia. Tengo otra plática que ya estoy preparando, basada precisamente en las matemáticas, cómo la conciencia en una máquina puede emerger un proceso no observado por probablemente los sentimientos. Un proceso no matematizable, pero observado cuando muchas máquinas pequeñas digan, ¿vale? Ninguno de ustedes es capaz de diseñar un cohete. Ninguno. Pero agarren a un grupo de ingenieros. Uno que sabe de esto, uno que sabe del otro y otro que sabe de aquello. Para ver si ese grupo de ingenieros no va a poder diseñar. Por ejemplo, cuando se diseñó la primera bomba, ¿verdad? Que desgraciadamente, como tú lo dices, tienes toda la razón, fue usada en Hiroshima, Nagasaki, para matar a personas. Combinamos, por un lado, pues la sapiencia de un montón de personas.
Pero estaba Verne. ¿Quién nos encabezó? Oppenheimer. ¿Sí? Es eso. Ahora, para que eso suceda, no es que la máquina tome conciencia y de pronto dice, yo quiero hacer eso. Ninguna máquina es capaz de hacer eso. No es que la máquina vaya a esclavizar o vaya a querernos, vaya a sentir celos. No, las máquinas ni respiran, ni sienten, y son conscientes. Estoy abierto. A lo mejor en el futuro, sí. Pero yo soy de los que piensan que eso no es matematizable, sino que va a emerger como un comportamiento cuando combinamos cosas. Por ejemplo, agarren un hormiguero, agarren un avispero, agarren un abejero. Ninguna de esas criaturas por sí sola es capaz de hacer una tarea completa. Pero cuando ustedes agarran 800,000 hormigas, ¿qué es lo que pueden hacer 800,000 hormigas? Pueden levantar un objeto o tragarse un árbol. ¿Sí o no? Las hojas. Y ninguna de ellas lo quiso hacer. Ninguna. Pero sin darse cuenta, todas juntas logran ese objetivo, de poder pasar una lagartija. Yo sí lo he visto. Antes, como bien travieso, me gusta. ¿Sí o no? Pues es lo mismo. ¿En quién recae la responsabilidad de eso? Del uso de las máquinas. No recae en la máquina misma, sino en el ser humano o en el país que lo está haciendo. Por ejemplo, países que están haciendo eso y no deberían de hacerlo. Están inventando máquinas que usan inteligencia artificial para poder matar a otros. Eso no es ético ni moral. Aquí en China, pero tiene intereses políticos y económicos muy grandes. Se justifica por qué está pasando lo que está pasando en Gaza, por qué está pasando lo que está pasando en Ucrania. ¿Acaso las máquinas que se están inventando, ya las van a ir en otra plática que decía ayer a los militares? Les muestro máquinas que de manera automática dirigen y lanzan misiles, etcétera, drones, ¿verdad? Que identifican ese coche que cae gordo. Mándale un dron con su foto y que le truenen una granada en la cara. Sí, no es la máquina, al menos no en este momento. Somos los seres humanos los que debemos de actuar de manera ética y responsable. Debemos de regular la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cualquier tecnología tiene doble filo. Pongan ustedes un cuchillo. El cuchillo me sirve para partir de cebolla, ¿sí o no? Pero también para matar una persona. Cojan una piedra. Esa piedra me sirve para romper una nuez y comerme el fruto. Pero también puedo agarrar esa piedra y en la cabeza. Toda tecnología, desde la más primitiva, más avanzada, tiene siempre dos facetas. Si somos éticos y responsables, ¿cómo la deberíamos usar? Alguien lo dijo por ahí. Bien, para el bien de tu prójimo. ¿Y qué semestre estás? Se da cuenta. Tercero, bueno, cuando llegues al final de tu clase, vas a parar aquí o no sé dónde, delante del jurado y delante de tu familia, vas a levantar la mano y vas a hacer un juramento. ¿Y ese juramento qué dice? A ver, los que ya lo hicieron. Protesto. ¿Qué protesto? Firme, ética, y el conocimiento que aprendí, las habilidades que desarrollé, poder utilizarlas para el bien. Y si no, o sea, ¿cuál es nuestro deber como persona? Que todo el conocimiento que estamos adquiriendo
el bien. A ver, otra analogía. Todos conocen al hombre araña, ¿sí o no? A Peter Parker. Cuando le picó la araña, es mutó y adquirió ¿qué? Poder. Es que le dijo el tío Ben. Poder conlleva responsabilidad. Es lo mismo. Si es que si tú aprendes matemáticas, aprendizaje para máquinas, etcétera, al mismo tiempo estás adquiriendo una responsabilidad. Y no te debes de olvidar de ella. Hay personas muy inteligentes, desgraciadamente, encaminan esa inteligencia no para el bien. Y ahí está la balanza. Ahí está lo que nos pregunta. Las máquinas todavía no llegan. ¿Ves? Pero sí, por ahí lo dejan. Muchas gracias. Me parece súper interesante. Muy ilustrativa. Y mi pregunta prácticamente ya la contestó acerca de la ciencia de España. Si sabe hasta dónde está en cuanto a ponerle conciencia a las máquinas. Ajá, a ver. ChatGPT, Gemini, todas esas máquinas que ahorita están de moda, ¿son conscientes o no son conscientes? Y si lo son, ¿a qué nivel son? Por ejemplo, voy a poner otra imagen. Mi gato es consciente a un cierto nivel, ¿sí o no? La respuesta es sí. Sí. Yo soy más consciente que él. Por ejemplo, yo sé que yo estoy aquí y mi gato te ha demostrado que el gato tiene un nivel de conciencia muy limitado y para él vive en el presente y así quiere morir. Lo mejor que ustedes pueden hacer por su mascota cuando ella llegue a su fin es estar allí, y acompañarla, que sus ojos los vean a ustedes. Esa es la imagen que quiere tener su gatito rico, porque ustedes son su universo. ¿Vale? Primera enseñanza. Se postula que algún día llegaremos a entender o descubrir de alguna manera algunas de las leyes que rigen el proceso del razonamiento, del pensamiento y de otros procesos más complejos como son la empatía, los sentimientos, la conciencia. Entonces podremos diseñar máquinas que puedan emular dentro de ellas ese tipo de comportamiento. No son necesariamente matematizables, pero lo que sí se ha descubierto es que si ustedes agarran no un perceptrón, sino agarran 5,000 perceptrones o un cierto número de perceptrones, hay un teorema. Yo tengo una plática que les voy a dar que se basa en el teorema de la superposición de funciones de Kolmogorov y la extensión de ese Kolmogorov a estos teoremas nos dicen que si yo combino 2n más 1 máquinas de manera apropiada, le dicen cómo, dice que es de existencia, pero no dice cómo. Yo puedo en un rango aproximar cualquier función. Y al final todo esto es aproximación de función. Pasando con datos. Entonces, no que yo lo pueda matematizar, por eso es que las máquinas en este momento no son explicables. Pueden hacer la función de aproximación, pero yo no puedo explicar cómo lo hicieron. Pero dentro de ellas lo pueden hacer. Entonces, eventualmente algún día las máquinas van a poder razonar con sus funciones. Eventualmente van a poder ser. No estoy asegurando. Eventualmente van a poder. Eventualmente van a poder. Y lo más grande que hay, ser consciente de sí mismo y tener conciencia de
sea, libre. Libre de hacer. Ustedes son libres cada uno de tomar su destino. Ustedes deciden cuál es tu destino. Pasando la decisión. Entonces, es muy difícil contestar a eso. Doctor, sí. Ok, eso. O sea, entonces tenemos Manuel. No, Yo aquí me la pongo todo el día. no, ya. Bueno, vamos a entregarle un reconocimiento al doctor a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Instituto de Ingeniería y Tecnología, otorga reconocimiento al doctor Juan Humberto Soto Azuela por su valiosa participación como ponente de la cátedra matricial, porque aprende las máquinas en la 31 semana de Ingeniería. Ciudad Juárez, Chihuahua, septiembre de 2025, lo firma el director, el doctor Edwin Adán Martínez Gómez, y ya se entrega acá. A ver. No volví. No. ¿Te va a hablar? Háganle la foto.